Imagina un mundo sin microchips, sin motores, sin electricidad. Un mundo en el que no deberían existir engranajes, columnas indestructibles ni planos astronómicos. Y sin embargo, existen. Los arqueólogos los desentierran, los museos los exhiben, pero nadie sabe de dónde salieron ni cómo fueron creados. Hoy, en Archivo Infinito, 10 tecnologías antiguas que ni la ciencia puede explicar. No son simples reliquias, son recordatorios de que tal vez no lo sabemos todo. Número 10. Un hallazgo imposible que apareció en Texas, el martillo que no debería existir. Texas, 1936. Una pareja encuentra, incrustado en un bloque de roca, un martillo de hierro con mango de madera petrificado. La roca que lo rodea, según geólogos, se formó hace más de 100 millones de años, en plena era de los dinosaurios. ¿Cómo es posible? El hierro, trabajado con esa calidad, solo se desarrolló hace unos pocos miles de años. Los más escépticos dicen que se trata de concreción reciente, que el martillo es moderno y la piedra se formó alrededor. Pero las pruebas metalúrgicas no son tan sencillas de descartar. Para algunos, el martillo de Texas es un artefacto fuera de lugar que grita una verdad incómoda. Hubo manos inteligentes mucho antes de lo que creemos. ¿Civilizaciones perdidas? ¿Viajeros en el tiempo? ¿Un error geológico? Sea lo que sea, es una pieza que el manual de historia no sabe dónde colocar. Un objeto imposible, pero apenas el inicio de nuestra lista. Porque si un martillo en la era de los dinosaurios resulta desconcertante, el siguiente hallazgo podría encender una chispa aún más inquietante. En el puesto número 9, una tecnología que parece adelantada a su tiempo: las baterías de Bagdad. En 1938, el arqueólogo Wilhelm König encontró en las afueras de Bagdad unas vasijas de arcilla selladas con asfalto. Dentro había cilindros de cobre y varillas de hierro. Cuando investigadores modernos las replicaron con jugo de limón o vinagre como electrolito, generaron electricidad, 1 voltio, suficiente para dar un pequeño choque. La datación ubica a estas piezas en torno al 250 a.C., en la época de los partos. Pero, ¿para qué necesitaban electricidad? Algunos sugieren que se usaban para galvanizar oro sobre metales baratos. Otros creen que servían para rituales religiosos, donde la chispa eléctrica habría sido interpretada como poder divino. Lo cierto es que no se han encontrado dispositivos conectados a estas baterías. Son piezas aisladas, como mensajes encriptados de un conocimiento que se escapó entre las arenas del tiempo. Y si los partos conocieron la electricidad, ¿qué otros secretos pudieron dominar las civilizaciones antiguas? El número 8 nos lleva bajo tierra, a la ciudad que respira sola, Derinkuyu. En Capadocia, Turquía, arqueólogos descubrieron en 1963 un pasadizo oculto bajo una casa. Ese túnel condujo a una ciudad subterránea gigantesca, Derinkuyu. Más de 18 niveles excavados en toba volcánica, pasillos, bodegas, establos, iglesias y, lo más increíble, un sistema de ventilación que aún hoy funciona. Más de 50 conductos verticales permiten la entrada de aire fresco en lo profundo de la tierra. Se estima que Derinkuyu podía albergar a 20.000 personas, con pozos de agua, sistemas defensivos y enormes puertas de piedra circulares que bloqueaban corredores. ¿Quién la construyó y con qué tecnología? Algunos arqueólogos la fechan en el siglo I a.C. Otros creen que sus raíces son mucho más antiguas, quizá hititas o incluso prehistóricas.
Derinkuyu no era solo refugio, era una máquina de piedra diseñada para respirar. Número 7. Cientos de perfectas esferas de piedra que aún desconciertan a Costa Rica. En la selva del Diquís se han hallado más de 300 esferas de piedra. Algunas pequeñas, otras de más de 2 metros de diámetro y 16 toneladas de peso. Lo asombroso es su perfección. Son casi esféricas al milímetro. Se calcula que fueron talladas entre el 300 y el 1500 después de Cristo, pero nadie sabe con qué herramientas. Moverlas también es un enigma. Fueron halladas lejos de canteras conocidas. Las teorías van desde representaciones de planetas hasta marcadores astronómicos. Otros creen que eran símbolos de poder para las élites precolombinas. Lo cierto es que hoy, con maquinaria moderna, tallar con esa precisión sigue siendo un reto. Son piedras que parecen hablar el idioma de la geometría sagrada. En el número 6, un metal que los cruzados temían y los científicos aún no logran reproducir. El acero de Damasco. Flexible, irrompible, capaz de cortar otra hoja en dos. Su secreto estaba en el Woods, un acero originario de la India que contenía estructuras microscópicas de carbono, hoy llamadas nanotubos. En el siglo XVIII, la técnica desapareció. Se perdió para siempre. Los metalurgistas modernos han intentado recrearla, pero nunca logran igualar su filo legendario ni su resistencia sobrenatural. ¿Cómo podían los herreros medievales manipular la materia a nivel nanométrico sin microscopios ni laboratorios? El acero de Damasco es la prueba de que hubo conocimientos metalúrgicos que superaron su tiempo y que se extinguieron sin dejar herederos. Si el metal podía convertirse en un misterio eterno, ¿qué decir de la piedra que en manos romanas se volvió prácticamente inmortal? Número 5. Una receta secreta que ha sobrevivido 2 milenios. El cemento romano. El Panteón de Roma, con su cúpula de 43 metros, lleva en pie más de 2000 años. Su secreto es el cemento romano, una mezcla de ceniza, volcánica, cal y agua de mar. Este material no solo resiste, sino que se regenera. Cuando el agua penetra en las grietas, crea minerales que las sellan y fortalecen. En 2017, científicos analizaron muestras con microscopio electrónico y descubrieron la formación de un raro cristal, tobermorita de aluminio, un compuesto que da al hormigón romano su resistencia inigualable. En contraste, nuestro hormigón moderno se desmorona en menos de un siglo. La gran pregunta es, ¿perdimos la receta o alguien se aseguró de que se perdiera? En el cuarto lugar, bloques de piedra que encajan con precisión imposible, los muros incaicos. En Sacsayhuamán y Ollantaytambo, bloques de decenas de toneladas encajan como un rompecabezas tridimensional. Ni un alfiler entra entre ellos, no usaron mortero. Y sin embargo, han resistido terremotos durante siglos. Cómo cortaban y transportaban esas piedras en los Andes, sin rueda, sin hierro, sin animales de carga. Algunos proponen martillos de piedra y paciencia infinita. Otros hablan de técnicas perdidas de ablandamiento de roca. Lo cierto es que estos muros siguen en pie, mientras nuestros edificios modernos se agrietan en décadas. Ingeniería que no solo asombra, sino que desafía lo que creemos posible. Y si los incas moldeaban la roca con tal perfección, los antiguos metalurgos de la India lograron algo igual de eterno, pero en hierro. Número 3. Una columna metálica que no se oxida ni en 1600 años, el hierro inmortal de Delhi. Cerca del templo de Qutb Minar,
se levanta una columna de hierro de 7 metros de altura. Forjada hace más de 1600 años, permanece libre de corrosión en un clima húmedo y contaminado. Los análisis muestran una capa protectora de óxidos de fósforo que detiene la oxidación. Pero lo desconcertante es que esta fórmula no aparece en otros hierros antiguos. Es como si alguien hubiera descubierto y luego perdido la receta de la eternidad metálica. Ni siquiera el acero inoxidable moderno puede presumir de tal resistencia sin mantenimiento. Un pilar que desafía a la ciencia y que sigue en pie, como un testigo mudo del ingenio olvidado. En el número 2 tenemos una pieza de cristal tallado que desconcierta a arqueólogos y científicos, la lente de Nimrud. Descubierta en 1850, durante excavaciones en la antigua ciudad asiria de Nimrud, en Irak, esta lente de apenas 4 centímetros parece, a simple vista, un simple trozo de cuarzo pulido. Pero bajo un examen detallado, revela algo inquietante. Fue tallada con curvatura precisa, lo suficiente para funcionar como una lente convexa. Los estudios sugieren que pudo usarse como lupa, capaz de aumentar la visión en un mundo donde, oficialmente, la óptica aún no existía. Algunos investigadores creen que sirvió para grabar gemas y joyas con precisión microscópica. Otros sostienen que era parte de instrumentos astronómicos, permitiendo a los asirios observar los cielos con un nivel de detalle adelantado a su tiempo. La hipótesis más audaz propone que la lente de Nimrud era un fragmento de telescopio primitivo. Si fuera así, los asirios podrían haber contemplado los anillos de Saturno o las lunas de Júpiter más de 2000 años antes de Galileo. Lo que desconcierta aún más es su factura. Tallar cristal con tal exactitud requiere herramientas y conocimientos que, según la historia oficial, no estaban disponibles en el siglo VIII a.C. ¿Era una lupa de joyero, un instrumento astronómico o una ventana perdida hacia los secretos del cosmos? La lente de Nimrud nos recuerda que incluso un objeto tan pequeño puede cambiar nuestra percepción de la historia. Porque si un simple trozo de cristal encierra la posibilidad de haber adelantado siglos el desarrollo de la ciencia, ¿qué otras tecnologías perdidas podrían estar ocultas en los rincones olvidados de la antigüedad? Y finalmente, número 1. Una tecnología descrita en los textos sagrados que desafía cualquier explicación: los vimanas de los Vedas. En los Vedas, escritos hace más de 3000 años, se describen vimanas, carros voladores capaces de atravesar el cielo, cruzar océanos y lanzar armas de fuego. Los manuscritos hablan de motores de mercurio, planos detallados y hasta del combustible usado. En el Majábharata y el Ramayana se describen batallas aéreas, rayos que cegaban al sol y explosiones que arrasaban ciudades enteras. ¿Un mito poético o la crónica de algo que realmente ocurrió? Si tomamos los textos al pie de la letra, los vimanas eran máquinas voladoras tan avanzadas que rivalizan con nuestros aviones y cohetes. Un eco de un tiempo en que la humanidad pudo haber conquistado los cielos. 10 enigmas. 10 pruebas de que la historia no es lineal, sino un rompecabezas con piezas perdidas. Cada uno de estos objetos desafía el orgullo de la ciencia moderna. No son simples curiosidades, son mensajes ocultos, fragmentos de un legado borrado que nos dice: no son los primeros, no son los únicos. Quizás hubo civilizaciones que alcanzaron lo imposible y cayeron. Quizás los dioses de la antigüedad fueron ingenieros, herreros y astrónomos olvidados. Quizás lo que llamamos progreso no es más que un ciclo eterno de descubrimiento y pérdida.
No sabemos cuántos secretos siguen enterrados, ni cuándo saldrán a la luz. Pero una cosa es segura. Cuando aparezcan, no solo cambiarán la historia, cambiarán nuestra idea de lo que significa ser humanos. Si quieres seguir explorando los misterios que la ciencia no puede explicar, suscríbete a Archivo Infinito. Lo que está por venir será aún más sorprendente.